Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa dos textos muy interesantes. Un artículo de opinión y el guión para un documental que, la verdad, proponen una idea muy potente sobre la situación en México. Sí, y arrancan con una frase que te deja helada, ¿no? Totalmente. Dice algo así como, no fue un golpe de Estado, no fue una explosión repentina. Lo que ocurre en México es más sofisticado y más peligroso. Esa frase es la clave de todo, creo yo, porque nos saca de la idea de un evento único, de un quiebre, y nos mete en la lógica de un proceso, de algo que se va dando poco a poco. Justo. Y de ahí sale el concepto central que vamos a explorar hoy, el de una demolición consentida. Que suena fuerte, ¿eh? Demolición consentida. Sí, suena hasta contradictorio. Y precisamente de eso se trata esta charla. Vamos a intentar desempacar qué significa, cómo argumentan los autores que se está dando esta demolición y sobre todo por qué la califican de consentida. Y para empezar, nos dan una imagen muy gráfica. Hay una parte que dice, cada semana cae una viga del edificio institucional y aún así seguimos mirando. ¡Híjole, qué fuerte! Sí, porque el foco no está solo en quién tira las vigas, sino en esa pasividad, en el por qué la gente mira como si fuera, pues, parte del paisaje. De acuerdo. Pues si te parece, empecemos por ahí, por la demolición. ¿Cuáles son esas vigas que los textos dicen que se han caído? Porque no hablan en abstracto, ¿verdad? Dan una lista de ejemplos muy concretos. No, para nada. Son muy específicos. Y creo que para entenderlos mejor podríamos agruparlos como en dos grandes, no sé, categorías. A ver. Por un lado está lo que podríamos llamar el desmantelamiento de lo técnico, de lo que funcionaba. Y por otro, el avance de un control más, digamos, ideológico y militar. Me gusta esa división. A ver, vamos con la primera, el desmantelamiento técnico. El primer ejemplo que ponen, y que fue muy sonado, es la cancelación de un aeropuerto que ya estaba en construcción. Claro, con miles de millones de dólares ya invertidos y bueno, con todo el aval técnico y de ingeniería. Para los autores, esa fue una señal muy temprana. ¿Una señal de qué? De que la decisión política iba a estar por encima de la viabilidad técnica. O sea, no importa si funciona, si es útil, si ya se invirtió, la decisión es política. Entiendo. Y en esa misma línea, mencionan el tema de la salud. La desaparición del Seguro Popular. Que ese es un tema. Vaya, para ponerlo en perspectiva, el Seguro Popular, con todas sus fallas, daba cobertura a más de 50 millones de personas. ¡Guau! ¡50 millones! Es una locura. Y el argumento del texto es que su reemplazo, el INSABI, simple y sencillamente no funcionó, que se desmanteló lo que había sin tener una alternativa real. Por eso lo llaman un fraude. Y rematan con la idea de la megafarmacia del bienestar, que califican directamente de farsa. Entonces el patrón que describen es, se destruye algo que existía y se reemplaza con una promesa que, según el texto, termina siendo hueca. Exactamente. Ese es el primer grupo de acciones. ¿Y cuál sería el otro? El otro tiene que ver más con la concentración de poder. Ahí entra, por ejemplo, la estrategia de seguridad, que describen con esa frase durísima de abrazar a los asesinos. Uf. Y argumentan que eso ha llevado a normalizar la violencia. Y, por supuesto, la creciente militarización de la vida pública. Que ya no es solo seguridad. No, claro que no. Es el ejército operando trenes, bancos, aduanas, o sea, en tareas que eran civiles. Entiendo. Entonces, la tesis del autor no es solo que haya incompetencia, sino que ve una intención de control. A esa lista le suma el desmantelamiento de organismos autónomos, la aprobación de leyes en fast track Sin debate, ¿sí? y lo que llama el secuestro del poder judicial. Y todo esto, según él, para culminar en una reforma electoral que busca afianzar el poder absoluto. Y aquí está lo más interesante del análisis. La tesis no es que cada uno de estos hechos, por separado, sea terrible. ¿No? No. La tesis es que al ocurrir uno tras otro de forma constante, generan un efecto de acostumbramiento. Hay una frase brutal que lo resume todo. ¿Cuál? Dice, así funciona la demolición consentida. No impone, desgasta. No obliga, acostumbra. ¡Guau! No obliga, acostumbra. El peligro no es el golpe, sino la anestesia. Exacto, que te acostumbres. Como dice otra frase que me impactó. Como si el incendio fuera parte del paisaje. Esa frase es tremenda. Y nos lleva directo a la segunda parte del argumento, que es la más provocadora, yo diría. El porqué del consentimiento. Sí, ¿por qué?
Si la casa se está quemando, ¿por qué la gente solo mira? Y aquí es donde los textos lanzan una crítica cultural durísima. Durísima. De hecho, usan un término, la flojera de pensar. Argumentan que el ciudadano promedio en México ya no quiere analizar, ya no quiere debatir. Lo ponen así tal cual, solo quiere sentir. Que el pensamiento crítico fue reemplazado por la repetición de eslóganes. Y por la reacción visceral. Dicen que se prefiere el meme a la indignación informada. Ahora, una cosa, ¿este argumento no suena un poco elitista? Como si culpara a la gente por no ser lo suficientemente intelectual. Es una excelente pregunta. Y fíjate que el texto intenta responderla. No lo atribuye a una falta de inteligencia de la gente, sino a un condicionamiento. ¿Un condicionamiento? Sí, reparte culpas. Primero, al sistema educativo, del que dice que formó obedientes, no críticos. Ok, eso es un punto. Segundo, a los medios de comunicación que enseñaron reflejos, no argumentos. Y tercero, que es lo más actual, a las redes sociales, que reforzaron emociones, no razón. O sea, la tesis es que no es que la gente no quiera pensar por flojera, es que ha sido entrenada para no hacerlo. Exactamente. Que llevamos décadas construyendo una cultura que premia la emoción instantánea, el clic, el like, por encima del razonamiento más pausado. Dicho de otra forma, la demolición institucional fue posible porque primero hubo una demolición del pensamiento crítico. Justo. Hay una línea que lo resume perfecto. Hoy, disentir parece traición y razonar una molestia. Es que, híjole, pinta un panorama desolador. Y después de leer todo esto, pues uno se queda con una sensación de pesimismo. Pero el análisis no termina ahí, ¿verdad? No, para nada. No solo culpa a la cultura en general, apunta el dedo a un lugar muy específico, al vacío de liderazgo de las élites. Y aquí es donde habla de la lucidez desperdiciada. Exacto. Reconoce que en México hay talento, hay ideas, hay capacidad. En las universidades, en medios independientes, en movimientos ciudadanos. Pero describe a toda esta gente como atomizada, silenciada, sola. ¿Y qué es lo que los silencia, según el texto? El miedo, así de claro. Miedo a perder el trabajo, a perder un contrato, al linchamiento digital, a que te cancelen por opinar distinto. Describe como una cobardía cotidiana, ¿no? Sí, una cobardía que se ha instalado en todos los niveles y que paraliza a los que podrían ser un contrapeso. Y bueno, las críticas que hace a los grupos de poder son brutales, no se guarda nada. Para nada. A los grandes empresarios los llama niños chipilines, acobardados y chantajeables. A las nuevas élites, a sus hijos, los ve como caricaturas de poder, prepotentes, frívolos. Y a los partidos de oposición los liquida como camarillas de sinvergüenzas que solo se representan a sí mismos. Es una crítica, casi una caricatura, ¿no crees? O sea, al pintar a todos con la misma brocha, ¿no corre el riesgo de simplificar demasiado? Digo, ¿o es parte de su estrategia para sacudir a quien lo lee? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que es una estrategia deliberada. No está buscando matices, está buscando provocar una reacción. Puede ser. Lo que describe es un colapso total de liderazgo, en todos los frentes, el económico, el social, el político. Nadie, según esta visión, asumió su rol. Y la consecuencia de ese vacío es muy clara en el texto. Si las élites fallan, la responsabilidad regresa a su origen. Regresa a la gente. Pero, y esto es clave, no para buscar a un nuevo salvador. No, para nada. De hecho, el texto aquí da un giro muy propositivo. Dice claramente, no se necesitan héroes, se necesitan adultos responsables. Me gusta eso. El llamado no es a la gran marcha, sino a un cambio de actitud personal, a una madurez cívica. Y para ilustrar qué significa ser un adulto responsable en este contexto, usa una historia increíblemente poderosa, la del monje budista Tish Huang Duc. Sí, narra de una forma muy vívida. Estamos en 1963, en una calle de Saigón. Este monje se sienta, se rocía con gasolina y se prende fuego. En silencio. Una imagen que le dio la vuelta al mundo. Pero lo que el autor rescata no es el sacrificio en sí, ¿cierto? Es el mensaje que hay detrás. Exacto. Lo resume diciendo que nadie puede seguir viviendo como si nada mientras su nación se hunde. Es un llamado radical a romper con la indiferencia. A reconocer que ser espectador también es una forma de participar. Justo.
Y lo interesante es cómo aterriza esa idea tan dramática en algo práctico. No le pide a nadie que se inmole, obviamente. Claro. Propone 3 acciones muy concretas. La primera es romper el silencio cómodo. Que básicamente es atreverse a tener una conversación honesta sobre la situación del país con alguien cercano, un amigo, un familiar. Decir en voz alta lo que normalmente te callas por no generar conflicto. La segunda me encantó, es fortalecer el criterio, no el algoritmo. Buenísimo, ¿no? La sugerencia es buscar y leer a propósito algo que te incomode, que desafíe tus propias creencias. Y después compartir el aprendizaje, no solo la indignación. Es un llamado a la curiosidad intelectual por encima de la confirmación de tus propios sesgos. Y la tercera es conectar con una red real, no virtual. Es decir, buscar o crear grupos pequeños, en un café, en una sala, donde se pueda dialogar y eventualmente actuar. La solución que plantea no está en los grandes movimientos de masas. No, sino en la suma de pequeños actos individuales de conciencia. Y a todo esto le pone un nombre, la cubeta de dignidad. La metáfora es muy potente. Sí, mucho. Dice que la casa está en llamas y, pues, obviamente, una persona no va a apagar el incendio. Pero el simple acto de tomar tu cubeta, por pequeña que sea, y lanzar el agua, es lo que puede despertar a los demás. Es un acto contra la parálisis. y todo esto conecta con la cita de Gandhi con la que abre uno de los textos. Ah, sí. Saber lo que es correcto y no hacerlo es la peor forma de cobardía. Exacto. Toda la argumentación te lleva a esa conclusión. La inacción, cuando sabes que algo anda mal, es una forma de complicidad. Y la cubeta de dignidad es el antídoto contra esa cobardía. Totalmente. Entonces, para ir cerrando, la idea central que nos dejan estos documentos es esta metáfora de la demolición consentiva. Un deterioro gradual de las instituciones que, desde esta perspectiva, fue posible por una tormenta perfecta. Una apatía social cultivada por décadas El fracaso de las élites. y una cultura que dicen privilegia la emoción sobre la razón. Es una tesis muy dura, ¿eh? No deja a nadie bien parado. No para nada. Señala una responsabilidad compartida ya sea por acción, por omisión, por silencio. O por simple distracción. Es un espejo bastante incómodo el que nos ponen enfrente. Y cierran con una imagen que resume todo el llamado a la acción, dejándola resonar con una fuerza tremenda. A ver, ¿cómo dice? La casa está en llamas. No basta con cambiar de canal. Hay que levantarse, gritar, convocar, y aunque sea con una cubeta de dignidad, empezar a apagar el fuego. Uf. Al final, la tesis central de estos textos es que el silencio y la inacción no son neutrales. Son una forma de participación activa en este proceso. Y eso, pues, nos deja con una pregunta que es imposible ignorar. ¿Cuál sería? Si la casa realmente está en llamas, ¿qué rol juega quien solo se dedica a observar?